El día del matrimonio de Carlos y Lucía era uno de esos días que uno recuerda para siempre. El sol brillaba intensamente en el cielo azul y el aire estaba impregnado del aroma de las flores recién cortadas que adornaban el jardín. La ceremonia se llevaría a cabo en un hermoso parque, rodeado de altos árboles que ofrecían sombra y frescura. Los amigos y familiares de ambos estaban reunidos, todos vestidos con sus mejores galas, ansiosos por celebrar el amor que había florecido entre Carlos y Lucía. Carlos, un joven médico de 28 años, siempre había sido conocido por su dedicación y altruismo. Desde pequeño, había soñado con ayudar a los demás, y eso lo llevó a estudiar medicina. Su pasión por la profesión era evidente en cada aspecto de su vida. Era cariñoso y generoso, un verdadero amigo para aquellos que lo conocían. A medida que los invitados llegaban, Carlos sonreía y saludaba a cada uno, su corazón rebosante de alegría y anticipación por la vida que estaba a punto de comenzar junto a Lucía. Lucía, por otro lado, era una artista de espíritu libre. Tenía 27 años y había estado trabajando en su primera exposición de arte. Su pasión por la pintura era contagiosa y su sonrisa iluminaba cualquier habitación. Era conocida por su creatividad y su habilidad para ver la belleza en las cosas más simples. Sin embargo, había algo en su mirada ese día, un destello de nerviosismo que no pasaba desapercibido. Mientras se preparaba para caminar hacia el altar, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Estaba lista para dar este gran paso. A medida que la ceremonia se iniciaba, las risas y los susurros se apagaron, y todos se pusieron en pie. Lucía avanzó por el pasillo, llevando un vestido blanco que parecía flotar a su alrededor, adornado con encajes delicados. Carlos la observaba con admiración, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era el momento que ambos habían esperado, un sueño hecho realidad. Pero, en medio de la felicidad, una sensación de inquietud se cernía en el aire. La mirada de Lucía de vez en cuando se desvió hacia la multitud, como si estuviera buscando a alguien. Era un amigo de la infancia, Sergio, que había desaparecido de su vida hace años. ¿Por qué pensaba en él en un día tan importante? Se esforzó por apartar esos pensamientos y concentrarse en Carlos. Al llegar al altar, los dos se miraron a los ojos, llenos de amor y promesas. Todo parecía perfecto, pero lo que ninguno de ellos sabía era que un oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de pronunciar las palabras que unirían a la pareja en matrimonio, un grito resonó en el aire. ¡Esperen! La voz era familiar, pero también desconcertante. Sergio, un hombre que había sido parte de la vida de Lucía en su infancia, se había presentado de repente con una expresión de urgencia y pánico. Su ropa desaliñada y su cabello despeinado contrastaban drásticamente con el ambiente festivo que rodeaba la ceremonia. «Tienen que escucharme», gritó, su voz temblando de emoción. La multitud se volvió hacia él, la confusión y la sorpresa reflejadas en los rostros de los invitados. Lucía, sintiéndose atrapada entre el amor que sentía por Carlos y la intrusión inesperada de su pasado, se quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Su corazón se aceleraba mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Carlos, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso adelante. «¿Qué estás haciendo aquí, Sergio?», preguntó, tratando de mantener la calma a pesar de la agitación que sentía por dentro. La ceremonia, que debía ser un momento de pura alegría, se estaba convirtiendo rápidamente en un caos. «Lo siento, Carlos, pero esto es importante. Que hay cosas que Lucía necesita saber, cosas que nunca le contaron sobre su familia», respondió Sergio, con la mirada fija en Lucía. Las palabras de Sergio se sintieron como un balde de agua fría, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Todos estaban ansiosos por escuchar lo que el extraño tenía que decir. Lucía, aún en shock, finalmente logró encontrar su voz. «¿Qué quieres decir con que hay cosas que no me han contado?», preguntó, sintiéndose vulnerable y expuesta. La revelación de un secreto familiar la llenó de ansiedad, y sus manos comenzaron a temblar.
La sonrisa que había llevado durante toda la ceremonia se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión y miedo. Sergio respiró hondo antes de continuar. Cuando éramos niños, tu familia ocultó algo que podría cambiar todo lo que creías saber sobre ti misma. Necesitas entender tu pasado antes de dar este paso. La mirada de Sergio era seria y el aire estaba cargado de tensión. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cuestionándose si todo lo que había planeado se desvanecería en un instante. Mientras tanto, los invitados murmuraban entre ellos, algunos visiblemente incómodos con la situación. La atmósfera festiva se había vuelto pesada y opresiva. La familia de Lucía, en particular, miraba con preocupación, ya que sabían que había secretos que habían sido cuidadosamente ocultados a lo largo de los años. Lucía, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, tomó una decisión. «Necesito saber la verdad», declaró, su voz temblando. «No puedo seguir adelante sin entender lo que está sucediendo». Carlos, sintiendo el peso de la situación, se volvió hacia Lucía, dispuesto a apoyarla en este momento difícil. «Estamos juntos en esto, Lucía. Lo superaremos», le susurró, intentando infundirle confianza. Sin embargo, en su interior, la inquietud crecía. ¿Qué secretos podían amenazar su amor? En ese instante, la ceremonia se detuvo y todos los ojos estaban fijos en la pareja. El futuro que habían imaginado juntos ahora parecía incierto. El amor, que antes era puro y luminoso, ahora se encontraba en medio de un torbellino de emociones y revelaciones. La vida, tal como la conocían, estaba a punto de cambiar para siempre. El ambiente de la ceremonia se tornó tenso. La declaración inesperada de Sergio había hecho que todos los asistentes sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Lucía, paralizada en el altar, buscaba respuestas en los ojos de Carlos, pero él estaba tan confundido como ella. La felicidad que ambos habían soñado con compartir en su gran día se había desvanecido, dejando solo un rastro de incertidumbre y temor. Sergio, aún de pie frente a la multitud, respiró hondo antes de continuar. «Lo que voy a decir podría cambiar la vida de Lucía. Todo lo que creía saber sobre su familia está en juego», explicó, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar la gravedad de la situación. Los murmullos en la multitud aumentaron. Algunos intentaban comprender la magnitud de lo que se estaba diciendo. «Lucía, hay algo que debes saber sobre tu madre», comenzó Sergio, su voz temblando ligeramente. «No siempre fue quien tú creías. Antes de mudarse aquí tenía una vida muy distinta. Estaba involucrada en cosas oscuras, cosas que la llevaron a alejarse de su pasado». La expresión de Lucía se volvió cada vez más preocupada. «¿De qué hablas?» «¿Qué cosas oscuras?», cuestionó, sintiendo que cada palabra de Sergio rasgaba su realidad. «Escucha, no estoy aquí para herirte, sino para advertirte», continuó él. «Tu madre siempre ha mantenido en secreto su pasado, temiendo que alguien pudiera volver a buscarla. Cuando era joven, estuvo involucrada en una red de tráfico de arte. Ella y su familia eran parte de un grupo que robaba obras de arte valiosas y las vendía en el mercado negro. Fue un oscuro capítulo de su vida que ella intentó dejar atrás. Pero los ecos de ese pasado no la han dejado en paz». Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era posible que todo lo que había construido con Lucía estuviera basado en un secreto tan oscuro? La mirada de Lucía se tornó vacía mientras procesaba las palabras de Sergio. La imagen de su madre, a quien había admirado toda su vida, se desmoronaba ante ella. «Pero, ¿por qué no me lo dijeron?», Lucía preguntó, su voz casi un susurro. «¿Por qué mi madre nunca habló de esto?». Sergio bajó la mirada, comprensivo. «Ella temía que su pasado te afectara, que pudiera ser un estigma para ti. Lo hizo por amor, pero su silencio ha tenido consecuencias». La situación se tornaba cada vez más caótica. Algunos familiares de Lucía comenzaron a murmurar entre ellos, y la incomodidad era palpable. Carlos sintió que debía intervenir. «Lucía, por favor, escúchame», le dijo,
tratando de calmarla. Lo que Sergio está diciendo puede no ser cierto. Tal vez esté confundido o mal informado. No, Carlos, esto no es algo que pueda ignorar, Lucía replicó, con un brillo de determinación en sus ojos. Si hay alguna verdad en esto, necesito saberlo. No puedo seguir adelante sin entender quién soy realmente y de dónde vengo. Carlos, dándose cuenta de la profundidad del conflicto, decidió apoyar a Lucía. Si esto es cierto, si tu madre tiene un pasado oscuro, eso no cambia lo que sientes por ella ni lo que has construido juntos, afirmó, buscando anclar su relación en medio de la tormenta. Estamos en esto juntos. Te apoyaré sin importar lo que descubramos. Lucía sintió un pequeño alivio en las palabras de Carlos, pero la sombra de la incertidumbre la seguía. La ceremonia había sido interrumpida y el amor que una vez sintió en ese momento había sido reemplazado por una profunda inquietud. Tengo que hablar con mi madre, necesito respuestas, decidió, sintiendo que era la única manera de enfrentarse a la realidad que se había presentado. Sergio asintió, entendiendo la gravedad de la situación. No tengo la intención de arruinar tu vida, Lucía. Solo quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. No sé si alguien más ha tratado de advertirte, pero hay personas que aún están buscando a tu madre. Su pasado no ha quedado atrás y podría regresar para atormentarla a ella y a ti. ¿Cómo puedes saber esto? Carlos interrumpió, sintiéndose cada vez más frustrado. ¿Por qué deberíamos creerte? Porque soy parte de su pasado también, respondió Sergio, con la voz más baja. Conocía a su madre, sabía de los peligros que enfrentaba y la traté de advertir. No estoy aquí para hacer daño, pero siento que es mi deber alertarla sobre la posible amenaza. Los murmullos de la multitud aumentaron y la confusión reinaba. Lucía sintió un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó, con un hilo de miedo en su voz. Gente que podría querer vengarse o que aún busca lo que tu madre les robó, contestó Sergio, su mirada seria. No se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Eso es lo que la ha mantenido alejada de su vida anterior, y eso es lo que podría destruir todo lo que amas. El silencio se hizo eco en el parque mientras las palabras de Sergio se asentaban en la mente de todos los presentes. Lucía sintió que todo lo que había conocido hasta ese momento se tambaleaba. Carlos la miró, buscando cómo consolarla, pero su mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Cómo podían haber construido un futuro juntos cuando había secretos tan oscuros que acechaban en el pasado de Lucía? Finalmente, Lucía tomó la mano de Carlos, apretándola con fuerza. Necesito saber más. Si esto es cierto, no puedo permitir que mi madre y yo vivamos con miedo. Debo enfrentar este problema de frente. Carlos asintió, sintiendo que debía ser el apoyo que Lucía necesitaba. Estoy contigo en esto, le dijo con firmeza, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, aún aturdida por lo que había ocurrido. Sin embargo, el camino que se avecinaba no sería fácil. El deseo de Lucía de descubrir la verdad la llevaría a una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su familia y la propia esencia de quien era. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Lucía y Carlos sabían que su vida había cambiado para siempre. A partir de ese momento, cada decisión que tomaran estaría marcada por el peso del pasado y las sombras que acechaban en el horizonte. La verdad que Lucía anhelaba encontrar podría ser tanto su salvación como su perdición, y la única forma de saberlo era adentrándose en el oscuro laberinto que había dejado atrás su madre. Las semanas que siguieron a la impactante revelación de Sergio fueron un torbellino de emociones para Lucía. Después de aquella fatídica ceremonia, se convirtió en una sombra de sí misma, atrapada en un laberinto de dudas y temores. La búsqueda de la verdad sobre su madre se transformó en una obsesión que la consumía. Su vida, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora estaba marcada por un peso que parecía insoportable. Carlos se convirtió en su refugio, un pilar de apoyo en medio de la tormenta. Cada noche se sentaban juntos en la terraza de su casa, mirando las estrellas mientras compartían sus miedos y esperanzas. Lucía le contaba sobre los recuerdos
miedos que la atormentaban sobre su madre, la mujer fuerte y su vida. ¿Cómo puede que haya tenido un pasado tan oscuro? ¿Cómo no lo supe? Preguntaba frustrada y herida. Carlos, en un intento por aliviar su dolor, le recordaba lo que siempre había admirado de ella, su valentía y determinación. Lucía, nadie es perfecto, todos tenemos secretos. Lo importante es cómo elegimos enfrentar esos secretos y quiénes elegimos ser después de ellos. Pero incluso sus palabras de aliento no lograban borrar la angustia que sentía. Decidida a desentrañar el pasado de su madre, Lucía se propuso hablar con ella. La idea de enfrentar a su madre, de cuestionarla sobre su vida, la llenaba de miedo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara confrontar los fantasmas que su madre había dejado atrás. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Lucía decidió que era el momento. Se armó de valor y se dirigió a la casa de su madre. Al llegar, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Las luces estaban encendidas y una tenue luz brillaba desde la ventana de la sala. Golpeó la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Cuando su madre abrió, la sonrisa que usualmente iluminaba su rostro se desvaneció al ver la expresión seria de Lucía. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con la voz entrecortada. «Claro, hija. Pasa. ¿Qué sucede?». Su madre la miró con preocupación, notando la tensión en su rostro. Ambas se sentaron en la sala, y Lucía tomó una respiración profunda antes de hablar. «He estado pensando en lo que me dijo Sergio. Él mencionó cosas sobre tu pasado que nunca conocí. ¿Es verdad?». La pregunta colgó en el aire, cargada de emociones no expresadas. La expresión de su madre cambió de preocupación a tristeza. «Lucía, hay cosas que preferí no contarte porque pensé que te protegería. Mi pasado no es algo de lo que me sienta orgullosa. Quería que tu vida fuera diferente, que tuvieras un futuro sin sombras. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Me haces sentir que he estado viviendo una mentira», replicó Lucía, su voz temblando de rabia y tristeza. «Porque quería que fueras libre. No quería que el peso de mis errores te afectara. Mi vida antes de aquí fue complicada, llena de decisiones equivocadas. Lo dejé atrás para empezar de nuevo, para darte una vida mejor», explicó su madre, con lágrimas en los ojos. El corazón de Lucía se partió al escuchar las palabras de su madre. La vida que había creído conocer se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y qué pasa ahora? Sergio dice que hay personas que buscan venganza, que podrían hacerte daño. ¿Qué harás si vienen a buscarte? La desesperación la consumía. «Haré lo que sea necesario para protegerte. He estado viviendo con miedo, y eso es algo que nunca quise que conocieras», dijo su madre, su voz firme. «Debemos ser cautelosas. No podemos permitir que el pasado vuelva a atormentarnos». A medida que avanzaban en la conversación, Lucía comenzó a comprender la profundidad del drama que se desarrollaba a su alrededor. El peso del secreto había sido un lastre para su madre, y ahora parecía que ese pasado oscuro estaba regresando para reclamar lo que le pertenecía. Era un ciclo que parecía interminable, y Lucía estaba atrapada en él. Después de su conversación, Lucía decidió buscar más información sobre el pasado de su madre. Ingresó a la biblioteca local y comenzó a investigar. Hurgó en archivos y recortes de periódicos, intentando desenterrar la verdad. Lo que encontró fue alarmante: historias sobre robos de arte, grupos criminales y, lo más inquietante, menciones de personas que aún estaban activas en el negocio del arte robado. Cada día se sentía más abrumada. Los rumores sobre su madre comenzaron a circular y la comunidad se volvió cada vez más cautelosa. La gente miraba a Lucía con recelo, como si supieran más de lo que decían. Algunos incluso le advirtieron que tuviera cuidado, que su madre no era quien parecía ser. La situación se volvía insostenible. La tensión entre Lucía y su madre aumentaba. Cada vez que intentaba hablar sobre el pasado, su madre cerraba la conversación, temerosa de que el dolor reviviera viejas heridas. «No quiero hablar de eso, Lucía. Quiero que sigas adelante con tu vida», insistía. Pero Lucía no podía avanzar
mientras el pasado de su madre la seguía persiguiendo. Un día, mientras revisaba viejos documentos, encontró un número de teléfono anotado en una esquina. Era el número de un antiguo amigo de su madre, alguien que podría tener respuestas. Sin pensarlo 2 veces, decidió llamarlo. «Hola, ¿es el señor Morales?», preguntó, tratando de sonar lo más tranquila posible. «Sí, ¿quién habla?», respondió una voz grave. «Soy Lucía, la hija de Mariana. Estoy buscando información sobre su pasado. Sé que ustedes eran amigos», dijo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Hubo un silencio prolongado del otro lado. «Lucía, es mejor que no te involucres en eso. Tu madre hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. No necesitas saber más», advirtió el señor Morales, su voz tensa. «Pero necesito entender. Hay cosas que me están afectando y no puedo vivir con esta incertidumbre», replicó Lucía, sintiendo que su determinación se fortalecía. «Hay un costo por conocer la verdad. A veces es mejor permanecer en la oscuridad. Hay personas que aún buscan a tu madre. Ella se metió en un mundo del que no es fácil salir», respondió, su tono cargado de advertencias. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del señor Morales resonaron en su mente mientras la conversación terminaba. El miedo había comenzado a arrastrarla a un abismo del que no sabía si podría escapar. Los días pasaron y Lucía sintió que cada vez se adentraba más en una espiral de confusión y temor. La tensión en casa se volvió insoportable. Su madre intentaba protegerla, pero esa protección se sentía como una prisión. Cada vez que Lucía trataba de tocar el tema, su madre se cerraba más. «No te expongas a esto, Lucía. No quiero que te involucres en mis problemas», decía con firmeza. La presión acumulada comenzó a manifestarse en forma de enfrentamientos. Un día, durante una cena, Lucía estalló. «No puedes seguir así. Esto no es solo tu pasado, es mi vida también. Necesito saber la verdad. No puedo ser la hija de alguien que vive en la sombra de sus decisiones», gritó, las lágrimas fluyendo por su rostro. Su madre la miró con tristeza, y en sus ojos se podía ver la batalla entre la culpa y el amor. «Lucía, te estoy protegiendo. No sabes a lo que te estás exponiendo. Hay cosas que no entiendes», respondió, su voz quebrándose. La discusión terminó en un silencio incómodo, y Lucía se retiró a su habitación, sintiéndose más sola que nunca. La incertidumbre sobre el futuro se convirtió en un peso insoportable. La vida que había querido construir se desvanecía, y lo único que quedaba era un caos emocional que amenazaba con consumirla. Esa noche, mientras trataba de dormir, se dio cuenta de que no podía escapar. La verdad estaba ahí, acechando en la oscuridad, y no podía dejar que su madre siguiera escondiéndose de ella. El deseo de descubrir lo que realmente había sucedido la impulsó a tomar una decisión. Tenía que encontrar la manera de proteger a su madre y a sí misma. No podía esperar más. Debía enfrentar el pasado, cueste lo que cueste. El siguiente paso era claro. Debía encontrar a las personas que estaban detrás del pasado de su madre. Sabía que eso la llevaría a un camino peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Lucía estaba dispuesta a todo. Y si eso significaba arriesgarse a enfrentar su propia oscuridad, lo haría. Así, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, Lucía se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba, decidida a no dejar que el pasado la definiera ni a ella ni a su madre. El viento soplaba con fuerza en la pequeña ciudad, trayendo consigo la promesa de cambios inminentes. Lucía sentía que se avecinaba una tormenta, pero esta no era solo meteorológica, era un huracán emocional que amenazaba con desmantelar todo lo que conocía. Después de días de deliberación, había decidido que ya no podía vivir en la oscuridad. Tenía que descubrir la verdad sobre el pasado de su madre, sin importar las consecuencias. Los días siguientes estuvieron marcados por una frenética búsqueda de respuestas. Lucía utilizó todas las herramientas a su disposición. Comenzó a investigar a las personas mencionadas en los archivos que había encontrado, individuos cuyas sombras parecían alargarse en el trasfondo de la vida de su madre. La conexión con el pasado era palpable, y ella estaba decidida
a desenredar el hilo que la unía a esos oscuros secretos. Una tarde, mientras revisaba antiguos artículos de periódico en la biblioteca, se topó con un nombre que le heló la sangre: Diego Salazar, un exiliado que había estado involucrado en un escándalo de tráfico de arte y que, según los rumores, había tenido vínculos con su madre. La inquietud la invadió al descubrir que Diego era una figura enigmática, un hombre que había estado en el centro de una red criminal que había sacudido a la ciudad años atrás. Consciente de que debía actuar con rapidez, Lucía decidió buscar a alguien que pudiera ayudarla a descifrar el rompecabezas. Recuerda haber oído el nombre de Diego mencionado por su madre en alguna ocasión, como un viejo amigo que se había marchado. Sin embargo, ahora sabía que había mucho más detrás de esa amistad. Tras varias horas de búsqueda, encontró una dirección que había pertenecido a Diego, aunque no había garantías de que todavía viviera allí. Con un corazón latiendo a 1000 por hora, Lucía se armó de valor y decidió visitar la dirección. Cuando llegó, se encontró con un edificio antiguo, cubierto de hiedra y con un aire de abandono. Golpeó la puerta, su respiración entrecortada. Al poco tiempo, un hombre de mediana edad, con una mirada inquisitiva, abrió la puerta. Era un hombre que parecía haber vivido una vida llena de desilusiones y secretos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz grave. Busco a Diego Salazar. Soy Lucía, la hija de Mariana, dijo, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. El hombre frunció el ceño. Diego no está aquí, pero ¿por qué lo buscas? Necesito saber la verdad sobre mi madre. Sergio me dijo que ella estaba involucrada en cosas que nunca entendí. Quiero saber si es cierto, confesó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la revelación que tanto anhelaba. El hombre la miró detenidamente, como si evaluara su sinceridad. Después de un momento de silencio, asintió. «Ven, entra», dijo, cediendo paso a Lucía. Al entrar, el aire era pesado con el olor a tabaco y polvo. El lugar estaba desordenado, lleno de libros y documentos esparcidos por todas partes. Se sentaron en una mesa pequeña y el hombre comenzó a hablar. Diego fue un hombre carismático, pero también peligroso. Tu madre y él eran cercanos en aquellos días. Ella se involucró en su mundo, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Lucía escuchaba atentamente, cada palabra llenando los huecos en su conocimiento. ¿Qué tipo de cosas hizo mi madre? ¿Por qué se fue de ese mundo? La angustia crecía en su pecho. Tu madre tuvo una oportunidad de cambiar su vida. Quería dejar todo atrás, pero el pasado nunca se aleja del todo. Las decisiones que tomamos nos persiguen, explicó, mientras su mirada se perdía en el recuerdo de tiempos pasados. Lucía se sentía abrumada por la información. ¿Y Diego? ¿Está relacionado con los problemas que enfrentamos ahora? Diego es un hombre peligroso. Si ha regresado a la ciudad, significa que las cosas se complicarán. Tiene cuentas pendientes y no duda en hacer lo que sea necesario para saldarlas, respondió el hombre, advirtiendo sobre el peligro que acechaba. Con cada palabra, Lucía se dio cuenta de que había entrado en un juego en el que no sabía las reglas. Sin embargo, también comprendió que debía actuar rápido. ¿Dónde puedo encontrar a Diego?, preguntó, con una determinación que le sorprendía incluso a ella misma. El hombre dudó, sopesando si debía revelar más. Finalmente, sacó un papel arrugado de su bolsillo y escribió una dirección. No te metas en problemas, Lucía. Este mundo no es para ti, advirtió, entregándole el papel. Agradecida, Lucía abandonó la casa, sintiendo que el peso de la verdad caía sobre sus hombros. Sabía que tenía que enfrentar a Diego, aunque el miedo se instalaba en su pecho. Pero en su corazón, el deseo de proteger a su madre superaba cualquier temor. La noche siguiente, Lucía se armó de valor y se dirigió a la dirección que el hombre le había dado. Era un club nocturno oscuro, lleno de sombras y murmullos. Al entrar, la música pulsaba con fuerza, creando un ambiente electrizante. La multitud era diversa, pero un aire de peligro flotaba en el ambiente. Con el corazón palpitando, Lucía se acercó a la barra, buscando a Diego. Después de unos minutos,
su mirada se detuvo en un hombre que parecía ser él. Diego era un hombre de mediana edad, con un porte carismático y una mirada que transmitía una mezcla de confianza y desconfianza. Se movía con gracia entre la multitud, como un pez en el agua. Reuniendo todo su valor, Lucía se acercó. «¿Diego Salazar?», preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre se volvió y su mirada se encontró con la de Lucía. Por un momento, el tiempo se detuvo. «¿Quién eres tú?», preguntó, frunciendo el ceño. «Soy Lucía, la hija de Mariana». «Necesito hablar contigo», dijo, sintiendo que cada palabra era una carga. «¿Sobre qué?». La desconfianza se reflejaba en sus ojos. «Sobre el pasado, sobre lo que sucedió entre ustedes». «Necesito respuestas», respondió Lucía, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Diego la miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «No creo que sea un buen momento para hablar de eso. Este lugar no es seguro», dijo, mirando a su alrededor. «Pero necesito saber. Mi vida está en peligro, y creo que todo se relaciona con lo que hiciste», insistió Lucía, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la verdad. Diego se detuvo, observándola detenidamente. «¿Estás segura de que quieres saber? La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas», advirtió. Su tono se volvió grave. «Sí, estoy lista», declaró Lucía, sintiendo que su determinación crecía. Era ahora o nunca. Diego asintió lentamente y la llevó a un rincón más alejado del club, donde la música no podía ahogar sus palabras. «Tu madre y yo tuvimos una relación complicada. Al principio éramos solo amigos, pero luego se complicó. Ella se involucró en el negocio del arte robado porque pensó que era la única manera de salir adelante. Se sentía atrapada», comenzó a relatar con un tono melancólico. «¿Y qué pasó? ¿Por qué se alejó de todo eso?», Lucía preguntó, cada palabra cargada de ansiedad. «Las cosas se salieron de control. Ella tomó decisiones que la pusieron en peligro. Cuando decidí salir de ese mundo, ella se quedó atrapada. Hice lo que pude para ayudarla, pero había fuerzas más grandes que nosotros», explicó Diego, su voz llena de nostalgia. Lucía sintió que su corazón se hundía. La historia de su madre estaba comenzando a cobrar sentido. «¿Qué tipo de fuerzas? ¿Quiénes son los que la amenazan ahora?», preguntó, la preocupación llenando su voz. «Los que aún están en el negocio, aquellos que no perdonan. Tu madre les debe mucho, y si han regresado, significa que vienen a reclamar lo que es suyo», dijo Diego, mirándola intensamente. La revelación fue un golpe duro. Lucía entendió que su vida había estado en peligro desde el momento en que decidió investigar. «¿Qué debo hacer? No puedo permitir que nada le pase a mi madre», dijo, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «Debes estar alerta. Si no quieres ser parte de esto, tendrás que salir de la ciudad y hacer que se sienta segura. No sé si es posible, pero es lo mejor que puedes hacer», sugirió Diego, su rostro grave. A medida que la conversación avanzaba, la verdad se hacía más evidente. Lucía comprendió que su vida estaba atada a un pasado del que quería escapar, pero que parecía haberla alcanzado. Las sombras de las decisiones de su madre eran ahora sus sombras, y la carga del secreto se había vuelto suya. El encuentro con Diego fue un punto de inflexión. La revelación de la complejidad del pasado de su madre había cambiado su vida para siempre. A partir de ese momento, Lucía entendió que su camino estaría lleno de peligros, pero también de posibilidades. Con cada paso que daba, se acercaba más a la verdad y, tal vez, a la liberación que tanto anhelaba. El aire en la ciudad estaba cargado de tensión, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. Después de la revelación de Diego, Lucía sabía que no podía darse el lujo de esperar más. La vida de su madre y la suya estaban en juego, y cada segundo contaba. La decisión que había tomado de enfrentarse al pasado ahora pesaba sobre sus hombros, y la realidad de lo que podría suceder si fallaba la asustaba. Decidió que debía actuar con rapidez. La primera medida era hacer que su madre se sintiera segura, alejarla de cualquier peligro que pudiera acecharla. Llamó a Mariana para una reunión urgente,
explicando que necesitaban hablar de cosas serias. Sin embargo, omitió los detalles del pasado oscuro que había descubierto. Quería protegerla de cualquier angustia adicional. Al día siguiente, se encontraron en el café de siempre, un pequeño rincón que había sido testigo de innumerables charlas entre madre e hija. Mariana se notaba inquieta, como si pudiera percibir la sombra de un problema inminente. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Te ves pálida?», preguntó su madre, frunciendo el ceño. «Solo he estado pensando en algunas cosas sobre nuestro pasado», Lucía respondió tragándose las palabras que necesitaba decir. «Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Mariana la miró con preocupación. «Eres mi hija, siempre has sido fuerte, pero a veces siento que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. ¿Hay algo de lo que no me estás diciendo?». Lucía sintió un nudo en el estómago. La verdad la atormentaba, pero sabía que no podía revelar todo. «No, madre, solo quiero que estemos juntas. Quiero que te sientas a salvo. ¿Qué te parece si pasamos un tiempo fuera de la ciudad? Podríamos ir a casa de la tía Rosa, disfrutar del aire fresco», sugirió, tratando de sonreír para tranquilizar a su madre. La propuesta pareció tomar por sorpresa a Mariana. «No sé, Lucía. La casa de la tía Rosa está muy lejos y tengo cosas que hacer aquí. Es solo por unos días, madre. Necesitamos un descanso. Además, si estamos juntas, nada nos pasará», insistió Lucía, sintiendo que su corazón latía más rápido. La idea de que su madre pudiera estar en peligro la aterraba. Finalmente, Mariana cedió, aunque con cierta reticencia. «Está bien, si eso es lo que quieres, lo haremos. Pero prometo que tan pronto como regresemos, hablaremos de todo lo que necesitemos», dijo, mirando a Lucía con un matiz de tristeza en sus ojos. El viaje a la casa de la tía Rosa fue un intento de evadir lo inevitable, pero la realidad nunca estaba muy lejos. Al llegar, Lucía se sintió un poco más tranquila. El entorno natural, rodeado de árboles y el sonido del río cercano, ofrecía un respiro del caos de la ciudad. Sin embargo, la sensación de que algo malo estaba por suceder no desaparecía. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucía no pudo evitar pensar en lo que había descubierto sobre su madre. Diego había mencionado que las sombras del pasado no solo acechaban a Mariana, sino que ahora también la amenazaban a ella. Su mente estaba en constante conflicto. Debía proteger a su madre de la verdad o revelarle la situación real. En medio de su dilema interno, la decisión de afrontar el peligro y encontrar una solución se volvió más clara. Al amanecer, Lucía despertó con una determinación renovada. Decidió que necesitaba hablar con Diego nuevamente. No podía dejar que el miedo controlara sus vidas. Tenía que buscar respuestas y, no si era necesario, enfrentarse a los peligros que habían resurgido. Cuando le comunicó a su madre su decisión de regresar a la ciudad, Mariana se mostró preocupada. «Lucía, ¿estás segura? No creo que sea seguro volver todavía. Necesitamos quedarnos aquí un poco más», insistió Mariana, su voz llena de preocupación. «No puedo quedarme aquí sin saber. Necesito entender lo que está pasando. Prometo que seré cuidadosa, madre». «Solo quiero saber la verdad», replicó Lucía, firme en su decisión. Así, después de un intenso debate, decidieron regresar a la ciudad. La tensión era palpable en el aire, y cada kilómetro que recorrían era una batalla entre el miedo y la determinación. Una vez que llegaron, Lucía se dirigió a la dirección de Diego, sintiendo que cada paso la acercaba al clímax de su historia. Al llegar al club nocturno, el ambiente era tan oscuro y lleno de sombras como la última vez. Se sintió un poco más segura, pero la incertidumbre la envolvía. Cuando entró, la música seguía sonando, pero esta vez era un ruido de fondo que apenas podía escuchar. Su mente estaba centrada en la misión que tenía entre manos. Buscó a Diego, y sí, después de un tiempo, lo localizó en la barra, rodeado de algunas personas. Se acercó con el corazón latiendo con fuerza. «Diego, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo, con la voz temblando ligeramente. El hombre se volvió, notando la gravedad en su rostro.
¿Qué sucede, Lucía? No es seguro aquí, respondió mirándose a su alrededor. Necesito saber cómo proteger a mi madre. Ya no puedo quedarme quieta, dijo, tratando de mostrar la fuerza que sentía por dentro. Diego la observó intensamente, como si evaluara su determinación. Lo que estás haciendo es peligroso. No comprendes la magnitud de esto. Hay personas que no dudarán en hacer daño si se enteran de que estás buscando respuestas. Pero tengo que intentarlo. Si no lo hago, me sentiré culpable si algo le pasa a mi madre. Por favor, dime qué hacer, suplicó Lucía, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Diego tomó un profundo aliento, sabiendo que no había forma de escapar de la situación. Bien, pero debes estar preparada para lo que venga. Si quieres proteger a tu madre, necesitarás enfrentar a esos hombres. Ellos son los que tienen la información que necesitas, explicó, su tono grave. ¿A qué hombres te refieres?, preguntó Lucía, sintiendo que su corazón se aceleraba. Los que estaban involucrados en el tráfico de arte. Ellos son los que persiguen a tu madre. Si quieres que todo esto termine, tendrás que arriesgarte, respondió Diego, mirando a su alrededor como si esperara que alguien los escuchara. La revelación de Diego la llenó de un nuevo sentido de propósito, pero también de miedo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger a su madre? La respuesta se cristalizó en su mente. Sí, la vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo lo había llevado hasta este momento decisivo. «Estoy lista», afirmó Lucía, su voz resonando con determinación. «¿Qué tengo que hacer?». Diego la condujo a una sala privada en la parte trasera del club, donde la atmósfera era más opresiva. «Vamos a hacer un plan. Necesitamos reunir más información sobre esos hombres y su relación con tu madre. Si podemos averiguar dónde se reúnen, tal vez podamos hacer un movimiento», sugirió, sus ojos fijos en los de Lucía. Juntos, comenzaron a trazar un plan. Lucía escuchaba atentamente cada palabra que decía Diego. Se sentía como una guerrera que se preparaba para la batalla. A medida que discutían, un torrente de emociones la invadía: determinación, miedo, esperanza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Finalmente, Diego le dio un consejo final. «Mantente alerta. Hay mucho en juego, y no solo tu vida, sino también la de tu madre. Asegúrate de que nunca se sienta en peligro. Si algo sale mal, prométeme que te alejarás de esto». Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Era el momento decisivo, y no podía dar marcha atrás. La vida que había conocido estaba a punto de transformarse en una lucha por la verdad y la redención. Sin embargo, en su corazón también había un destello de esperanza. Quizás al enfrentar el oscuro pasado, podría liberar no solo a su madre, sino también a sí misma. El camino que había elegido era peligroso, pero estaba decidida a dar el primer paso hacia su nueva realidad. El amanecer trajo consigo una nueva determinación en Lucía. Mientras el sol iluminaba la ciudad, ella sabía que se encontraba en un punto crucial de su vida. Todo lo que había aprendido, los sacrificios que había hecho y las decisiones difíciles que había enfrentado ahora convergían en un solo momento. Su mente estaba en constante agitación, pero también había un sentido de paz que la envolvía, un sentimiento de que, finalmente, estaba lista para enfrentar la verdad. Diego había dejado claro que tenían que actuar rápido. A medida que las horas pasaban, la sensación de urgencia se intensificaba. Lucía y Diego pasaron la mañana investigando. Habían localizado un lugar donde los hombres involucrados en el tráfico de arte se reunían, un antiguo almacén en la periferia de la ciudad. El lugar no tenía buena reputación, y las advertencias sobre su peligrosidad resonaban en sus mentes. Cuando Lucía miró por la ventana del coche, vio cómo la ciudad se transformaba en un laberinto de sombras y luces. Había calles que conocía de memoria, pero que ahora le parecían extrañas, amenazantes. A medida que se acercaban al almacén, la adrenalina corría por sus venas. Era el momento de descubrir la verdad y, si era necesario, luchar por su madre. Al llegar, un escalofrío recorrió su cuerpo.
El almacén era oscuro, con ventanas cubiertas de polvo y una atmósfera de desolación que parecía envolverlo todo. Diego la miró, asegurándose de que estuviera lista. «Recuerda, Lucía, debemos ser cautelosos. Si algo sale mal, tenemos que retirarnos de inmediato», le advirtió. «Lo sé», respondió Lucía, tratando de infundir valor en su voz. «Estoy lista para esto. Debemos hacerlo». Entraron sigilosamente y el silencio era abrumador. Sus pasos resonaban en el suelo de concreto. Cada uno parecía una eternidad. A medida que avanzaban, Lucía sentía que su corazón latía con fuerza, pero había algo más que eso, una mezcla de miedo y determinación que la empujaba hacia adelante. Sabía que esta era la única manera de proteger a su madre y, en el fondo, también de liberarse a sí misma de las cadenas del pasado. De repente, escucharon voces provenientes de una sala contigua. Con gran cuidado, se acercaron y se asomaron por la puerta entreabierta. Allí estaban los hombres, discutiendo acaloradamente sobre un trato. Lucía reconoció a uno de ellos, un hombre que había visto en las fotos que Diego le había mostrado. Era uno de los cabecillas del tráfico de arte, y su estómago se revolvió al verlo. Mientras Diego tomaba notas discretamente, Lucía sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, comprendió la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo un juego de poder, era una lucha por la verdad y por la vida de su madre. La decisión que había tomado de enfrentar su pasado estaba resonando en su ser y no había vuelta atrás. Cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de cerrar un trato, la adrenalina se disparó. Diego decidió que era hora de actuar. «Voy a intentar obtener información, pero necesito que estés lista para salir corriendo», le dijo a Lucía. «¿Y si no puedes?», preguntó con un atisbo de miedo en su voz. «Confía en mí, todo saldrá bien», respondió Diego, tratando de tranquilizarla. Diego se adentró en la sala y Lucía se quedó atrás, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente, escuchó un grito que la puso en alerta. Sin pensarlo, se asomó y vio que la situación se había tornado violenta. Diego estaba siendo amenazado y su instinto le dijo que debía intervenir. Con el corazón en la garganta, Lucía salió de las sombras. «¡Deténganse!», gritó, sorprendiendo a todos en la sala. Los hombres se volvieron hacia ella y en sus miradas vio sorpresa y desprecio. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre que reconoció, su voz llena de ira. «Vine a poner fin a esto», respondió Lucía, sintiéndose más valiente de lo que jamás había imaginado. «No dejaré que lastimen a mi madre ni a nadie más». Diego la miró sorprendido por su audacia, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se acercó a ella. «¿Y qué harás? ¿Eres solo una niña jugando a ser heroína?», dijo, burlándose, pero Lucía no se dejó amedrentar. «No soy una niña, soy la hija de Mariana y sé la verdad sobre ustedes. Este juego ha terminado». Las palabras resonaron en el aire. En ese instante, sintió que la energía cambiaba a su alrededor. Los hombres se miraron entre sí, inseguros, y Lucía vio una oportunidad. Se dio cuenta de que su sinceridad estaba desarmando sus amenazas. «Sabemos que están involucrados en cosas terribles. Lo que han hecho no quedará impune», continuó Lucía, sintiendo que la confianza crecía en su interior. «Ya no pueden esconderse detrás de sus mentiras. La verdad saldrá a la luz». De repente, un ruido ensordecedor resonó en el almacén. La puerta principal fue pateada con fuerza. La policía había llegado. Lucía y Diego miraron a su alrededor y el pánico se apoderó de los hombres. En cuestión de segundos, la situación se descontroló. La confusión reinó en el almacén. Mientras los hombres intentaban escapar, Lucía y Diego se acercaron a la salida, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. La llegada de la policía significaba que estaban a salvo, que la verdad finalmente saldría a la luz. En el exterior, la luz del sol iluminaba sus rostros mientras eran rodeados por los oficiales. Lucía sintió una oleada de emociones. La liberación, la tensión acumulada durante tanto tiempo se evaporó en un instante. Finalmente, estaba libre del miedo que había llevado durante años.
La policía detuvo a los hombres y el camino hacia la justicia había comenzado. Lucía sabía que esto era solo el principio, que habría un largo camino por recorrer, pero el peso que había estado cargando comenzaba a desvanecerse. Diego se volvió hacia ella, con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo hiciste, Lucía. Eres increíble, pero esto no ha terminado. Necesitamos proteger a tu madre». «Lo sé», respondió ella, sintiendo que un nuevo sentido de propósito la envolvía. «Pero ahora tengo a alguien en quien confiar, y no dejaré que el pasado defina mi futuro». Mientras la policía se llevaban a los hombres, Lucía miró al horizonte. El camino había sido duro, pero había encontrado su fuerza. La verdad había triunfado, y ella estaba decidida a seguir luchando, no solo por su madre, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. La resolución y el impacto emocional de este momento marcarían un antes y un después en su vida. Había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos, y esa elección había transformado su existencia. La vida de Lucía nunca volvería a ser la misma, pero finalmente se sentía libre. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.